Acompáñeme, si es tan amable, a San Juan, capítulo 3. El versículo 16. Este es el versículo que al mundo entero le encanta. Este es el versículo para el mundo entero. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo puede leer conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, te doy tantas gracias por una oportunidad más que me das de venir a saludar a mis amigos, a Fundación Amigos. Gracias por tus riquezas, por la honra, por la vida que derramas en este lugar, por la gracia y el favor que todos los días desatas abundantemente sobre la familia de Fundación Amigos. Esta mañana, Dios, con todo mi corazón te ruego, nos reveles un poco más sobre este verso, nos hables un poquito más y profundice tu palabra un poquito más en nuestro corazón. Porque como consecuencia dice tu palabra que seremos libres y verdaderamente libres. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. He viajado por tantas ciudades, países, he predicado en tantas congregaciones. Hubo un tiempo que 3 veces viajaba al mes, 3 veces, y aunque fue pesado, hubo mucho éxito. Y yo me doy cuenta que en cada lugar tienen un verso favorito. En cada parte alguien tiene un verso favorito. Mi mamá, por ejemplo, su versículo bíblico favorito era: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Iba a otro lugar y me encontraba que alguien tenía como verso favorito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que en el mundo entero cada quien tiene su verso favorito. Usted ya está pensando en cuál es su versículo favorito, ¿verdad? Ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Algún verso de esos. Mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme sus riquezas en gloria. Hay versos muy lindos. Pero este es el verso para el mundo. No es el versículo favorito de muchos, pero sí es el versículo para el mundo. Porque nos muestra que Dios dio a su Hijo Jesús para salvar al mundo. Y nos muestra 3 cosas muy importantes, más una. Este versículo nos muestra 3 departamentitos tan importantes, más uno. El primero, dice ahí: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios. La primera llave que yo quiero darte de este versículo es que la idea de tu salvación se le ocurrió a Dios. De tal manera amó Dios. A Dios se le ocurrió enviar a su Hijo. A Dios se le ocurrió salvar al mundo. A Dios se le ocurrió sacrificar a su Hijo para salvar al mundo. Así es que para mí es un gusto tremendo, es una alegría, es una paz, es un descanso en mi alma saber que la idea inicial de mi salvación se le ocurrió a Dios, ni siquiera a mí. A los hombres se nos ocurre y hacemos religiones. A los hombres se nos ocurre y empezamos a hacer nuestras buenas acciones, nuestros esfuerzos para agradar a Dios. Pero déjame decirte que al que se le ocurrió por completo la salvación, no fue al hombre, fue a Dios.
No fue una religión. No fue la metodista, adventista, bautista, luterana, evangélica, católica, los mormones, los rosacruces, los Hare Krishnas. Al que se le ha ocurrido salvarte a ti y a mí es a Dios. Y yo creo que le podemos dar un aplauso a Dios por eso. Durante toda mi vida, mis padres ejercieron, mis abuelos ejercieron la religión nacional, la religión de México. Y era estar buscando y buscando y buscando convencer a Dios de que me salve, de que me acepte. No sé usted, pero en mi familia todos los días teníamos que rezar el rosario. Desde niñitos, estábamos chiquitos y 8 hijos alrededor de la cama de mi mamá y de mi papá, y mi mamá dirigiéndonos con el rosario para convencer a Dios. Ándale, Señor, ándale. Pero ahora yo entiendo que de tal manera amó Dios, a Él se le ocurrió salvarme, no a mí. Él es el que quiere salvarme, y eso me llena de descanso. La segunda llave que yo quiero darles de este verso tan importante, un verso muy importante, es lo que Dios tiene en su corazón para el mundo es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Yo pensaba que lo que Dios tenía para mí era castigo, era juicio, era condenación, era una vigilancia. Como me enseñaron tantas veces, no lo hagas porque hay un Dios. Hay un Dios en el cielo y te está viendo. Oh, yo decía, tápenle los ojitos, porque voy a hacer algo que no le conviene ver. Yo pensaba que Dios tenía castigo para mí, disciplina, instrucción, corrección. Usted también pensaba eso, ¿verdad? Todo el tiempo nos enseñaron que Dios traía un garrote duro, bien duro, y cualquier cosa que hacíamos y ¡zas!, nos daba. Pero no, lo que Dios tiene en su corazón para nosotros, antes que todo lo que yo acabo de mencionar, es amor. Así es que no importa cómo usted venga o cómo usted vaya, Dios tiene para usted amor. Usted puede decir conmigo, Dios me ama. Pero mira, estoy chaparro, Dios me ama. Pero mira, estoy alto, Dios me ama. Pero mira, soy mentiroso, Dios me ama. Pero mira, soy grosero, Dios me ama. Pero he robado, Dios me ama. Pero he adulterado, Dios me ama. Pero soy infiel, Dios me ama. Pero le he robado a la nación, Dios me ama. Le damos un aplauso a Dios por su amor. Yo había aprendido a hacer tal nivel de esfuerzos para ganarme el amor de Dios. Pero no tengo que hacer nada, Dios me ama. A Él se le ocurrió amarme. Y eso, yo no sé para usted, mis queridos amigos de Fundación Amigos, pero para mí es un descanso total. Que Dios me ame. Dios ama al que nadie puede amar. En la Biblia encontramos al leproso que andaba por allá, abandonado, desechado por la sociedad, desechado por la religión, desechado por los fariseos, los escribas, los saduceos, desechado por el gobierno romano, desechado por sus hermanos, por sus padres. ¿Por qué? Porque era un leproso que supuraba, que olía mal, un leproso apestoso, sucio, que no podía comer más que mendrugos que le aventaran ahí. Un leproso, un inmundo. Y Jesús llega y lo abraza. Ese es el amor de Jesús. Ese es. Así es que todos mis esfuerzos por conquistar, por ganarme el amor de Dios,
no sirvieron para nada. Jesús me ama tal como soy. Luego llegamos a los grupos cristianos, Asael, y empezamos a oír que Dios ama a los que oran, y los que no oran también los ama. Pero Dios ama mucho al de la alabanza, porque mira cómo canta, mira, parece angelito. Y al que no canta, lo ama igualito, porque el sol sale para todos, dice la Escritura. Porque Dios ama al bueno y al malo, al gordo y al feo. A veces decimos, es que Dios ama al predicador, y Dios ama al que intercede y al que lucha, y Dios ama al que sirve al Señor. Y al que le da la espalda a Dios, no los veo muy convencidos. Si yo le doy la espalda a Dios, ¿me sigue amando? Sí, a Él se le ocurrió. El que dice amén, aleluya, gloria a Dios, bendito Jehová, amén, aleluya, que tiene un vocabulario tan filarmónico religioso. Y al que puro chin, 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 ¿los ama a los dos? Igualito. Y a la comadre suya chismosa, oímos en iglesias cristianas de que Dios ama a los buenos, pero a los malos también. Y luego oímos gente decir, es que esa persona no tiene perdón de Dios, pero Dios lo ama. Creo que merece otro aplauso el Señor. Otro aplauso. Me ha tocado ver gente, mamás, sobre todo las mujeres, que su hijo es un violador, drogadicto, vago, ladrón, loco. Lo tienen en la cárcel, le han dado 30 años de cárcel. Y la señora, la mamá dice, pero es un ángel mi hijo. ¿Qué? Ese es el amor. Dice la Escritura que el amor todo lo cree. Jesucristo cree en ti. El amor todo lo espera. Jesús te espera a ti. El amor todo lo soporta. Jesús te soporta. Aunque no te bañes y huelas a chivo, Dios te soporta. Hay ocasiones donde ni siquiera nosotros nos soportamos, ¿sí o no? No nos soporta. Nuestros padres, nuestra esposa no nos soportan. Pero ¿sabe qué? Dios, como quiera que andes, te soporta, te espera, te cree, y su amor nunca deja de ser. Ese es el amor de Dios. Tercera llave. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Y a los de Tulancingo? Si los de Tulancingo están en el mundo, si los ama. ¿Y a los chinos? Dios ama al que nadie puede amar. Dios ama al mocha orejas, al chupacabras. Dios ama a los que nos muestra la televisión como los grandes villanos hoy en día, el Chapo Guzmán. El que sea, si está en el mundo, Dios le ama. ¿Y sabe qué? Para mí es descanso. ¿No se ha encontrado usted en condenación porque no hice mi buena acción del día, no oré, no leí, no me porté bien? Y empieza uno a sentirse en condenación, como si el amor de Dios se acabó. Pues le tengo buenas noticias. El amor de Dios está sobre usted todos los días hasta el fin del mundo, de mañana, tarde y noche, a todas horas. Lo único que tenemos que decir es: Señor, lo recibo. Recibo tu amor, recibo San Juan capítulo 3 versículo 16. Y la cuarta que les decía, 3 cosas más una. La cuarta,
El mundo está perdido sin ese amor de Dios. El mundo está perdido. Usted y yo nos daremos cuenta que cuando no hemos recibido ese amor de Dios, ese Jesucristo Salvador, cuando no tenemos a Cristo Jesús, nada nos satisface, nada nos llena. No nos llena nuestra vida, no nos llenan los paseos, no nos llenan los dineros. Estamos secos, estamos apartados, estamos perdidos, estamos insípidos. No le hallamos vida a la vida, sobrevivimos. Pero cuando estamos en Cristo Jesús tenemos el amor y entonces todo cambia. Así es que 3 cosas más una. La cuarta, el mundo entero, si no tiene el amor de Jesucristo en su corazón, estará perdido. ¿Se ha encontrado perdido usted en alguna área? Falta Jesucristo, falta por ahí. Ahora sí vamos a empezar el mensaje. Capítulo 4. Dice la Escritura allí: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Han leído esa historia, ¿verdad? Fíjate que esta es la primera persona que va a salvarse después de San Juan capítulo 3, verso 16. Y dice la Escritura que Jesús se tuvo que ir de Judea, de Jerusalén, porque ahí empezaron los pleitos. Los fariseos se habían dado cuenta que Jesús estaba bautizando más gente que Juan el Bautista. Entonces los fariseos llegan: oye, Juan, mira, tu discípulo a quien tú bautizaste, de quien tú dijiste, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, te está ganando el changarro, está bautizando más que tú. Y querían poner a pique. Los fariseos, los religiosos siempre andan buscando un pleito. Jesús dijo: con permiso, me voy de Judea, de Jerusalén, ahí nos vemos. Y se vino al norte, se vino a Galilea, la parte norte de Israel. Y para llegar a Galilea había 2 caminos, el corto y el largo. El corto había que pasar por un pueblito llamado Samaria. Era muy corto, y el largo pues había que dar una vuelta de 3-4 días más. Jesús decidió irse por el camino corto y cruzar por Samaria. El asunto es que los samaritanos y los judíos siempre se están peleando. La razón del pleito se perdió en la historia. La razón del pleito se perdió en las sombras de la historia. Ya no sabían ni por qué se peleaban, pero era un odio tremendo, tremendo, a tal grado de que un judío decía: si tú comes en la mesa de un samaritano, ya no eres mi hijo. Fíjate. Un samaritano decía: si tú te casas con un judío de Israel, pierdes la herencia. Un judío decía: si tú te casas, hijo, con una samaritana, en mi casa no va a haber boda, hay un funeral. Eran pleitos tremendos, tremendos, no se aceptaban. Ahí nomás dice la mujer: ¿cómo se te ocurre a ti pedirme a mí agua, que soy samaritana y tú eres judía? ¿Cómo se te ocurre? Pero ese versículo es muy grande.
Yo creo que hasta hubo pip, 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 pip. Hay un rencor tremendo entre judíos y samaritanos. Y es que la razón es que cuando los asirios vinieron e invadieron el norte, se llevaron y mataron a todos los del norte. El reino de Israel se había dividido, el reino del norte, el reino del sur. Vinieron los asirios, se llevaron a los del norte, los de Samaria. Destruyeron todo y trajeron 5 naciones los asirios para asentarse en el norte de Israel, el reino del norte. Entonces los poquitos judíos samaritanos que estaban allí se mezclaron con 5 naciones. Ya no hablaban el hebreo perfectamente, ya no comían la comida kosher, ya no tenían un solo Dios verdadero, ahora tenían el Dios de los diferentes pueblos que habían traído. Ahora comían la comida de ellos, ahora se vestían con ellos, se habían mezclado, se habían casado. Entonces los judíos del sur, los de Jerusalén, decían: ustedes ya no son israelitas puros, ustedes ya no tienen pedigrí como nosotros. Y los empezaron a despreciar. El asunto es que después vino Nabucodonosor y también atacó al reino del sur y se los llevó a Babilonia. ¿Se acuerdan de Daniel? ¿Se acuerdan de Nehemías? De Esdras. Se los llevó. 70 años estuvieron esclavizados. Pero cuando pudieron regresar los del reino del sur de la esclavitud, ellos regresaron puros. No se mezclaron con babilonios. Ellos regresaron hablando el mismo idioma, comiendo la misma comida, vistiendo la misma ropa, con el único Dios verdadero. Así es que ellos se sentían los puros, los inmaculados, los castos, los originales, y los demás son falsos. De hecho, cuando Nehemías regresó y Esdras iban a construir los muros de Jerusalén y el templo, llegaron los samaritanos y dijeron: gloria a Dios, vamos a construir el muro otra vez, vamos a construir el templo. Pero los judíos del sur dijeron: no, ustedes no pueden trabajar con nosotros porque son impuros. Nosotros somos los picudérrimos de Jehová. Y ellos se sintieron ofendidos, los samaritanos, pero no hablaban el idioma, comían comidas raras. Somos rechazados. Entonces los samaritanos dijeron: pues al cabo ni queríamos. Vamos a construir en nuestro monte Gerazín nuestro templo a Dios. Y empezaron a construir su templo a Dios. Así es que ya había en Jerusalén uno y acá otro. Los judíos de Jerusalén, cuando se enteran de que están construyendo otro templo para Dios allá en el monte Gerizim, y no en el monte Moriah, en el monte Sión, los judíos, los picudérrimos, agarran piedras, palos, palas, y de noche les caen, incendian el templo del monte Gerizim de los samaritanos, se lo queman, se lo destruyen. Los samaritanos se encienden en ira, nos rechazan allá y todavía nos queman nuestro templo por acá. Y luego dicen que somos corrientes, que somos vagos, que no somos de Israel. Así es que empieza la pugna, empieza el pleito. Pero son 100, 200, 300, 400, 600 años de historia de pleito. Ahora regresemos a sumar las dos historias, Juan 3:16 y la historia de la samaritana. Jesús llega con esa mujer samaritana, una mujer que tiene que ir a recoger agua a las 12 del día al pozo. Y ahí se encuentra con Jesús, que está cansado. 12 del día. Las mujeres son las que van a recoger agua para la casa. Y llevaban un cántaro grande, lo llenaban y se regresaban a la casa. Agua para todo el día y luego en la tarde otra vez para cualquier necesidad en la noche. Así es que las mujeres cargaban mucha agua. Tenían que ir de mañana por el solazo o muy de la tardecita para que se baje el sol. Y ahí iban todas las mujeres en la mañana y eran wiri, 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 wiri,
Y luego regresaban cargando un cántaro de 2, 3, 4 litros, cargando pesado, mientras los pobres hombres jugaban baraja. Pero esta mujer tiene que ir a las 12 del día. ¿Por qué creen? Porque era una pecadora. Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua que salte para vida eterna. No, tú no tienes con qué sacar el agua, contesta la mujer, y el pozo es muy hondo. Y Jesús le dice: mujer, ve y llama a tu marido. Y la mujer le hace: ve y llama a tu marido. Señor, no tengo marido. Ah, bien dicho. Bien dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu esposo. Se me hace que usted es profeta. Ya te diste cuenta. ¿Por qué esa mujer tenía que ir a las 12 del día? Porque era robamaridos. Las otras mujeres iban temprano y no dejaban que viniera ella porque la despreciaban, la odiaban. Les había quitado el marido a varias. Se chismeaba en todo el pueblo. Ahí viene la fulana esa. Era una Lola la trailera terrible. Era una brava mujer. Así es que ella tenía que ir sola, en el solazo, con su cántaro, a jalar agua. Y ahí está. Una mujer despreciada por ser samaritana. Los israelitas despreciaban a los samaritanos, número 1. Despreciada por sus padres porque era una mujer que llevaba 5 maridos. Despreciada y avergonzada por sus hermanos porque era una cualquiera. Despreciada por las mujeres de la sociedad samaritana. Una mujer despreciada por los hombres porque nomás la veían con lujuria, la utilizaban y la desechaban. Una mujer que nadie da un 20, ni samaritanos ni judíos, y con ella es con quien Jesús va y es la primera que se salva. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo la mujer? Ni agua le quiso dar a Jesús. Ahí estaba la mujer chacoteando con el agua que sacaba y no le quiere dar al Mesías. ¿Cómo tú si no tienes con qué sacarla? Pero Jesús la amó tanto, tanto, tanto. Y le dice: mujer, llama a tu marido. No, no tengo. Bien has dicho, 5 has tenido. Esto es un poco profundo también, porque ¿cuántos pueblos trajeron los asirios para mezclarse con los israelitas? 5. ¿Y cuántos maridos había tenido? 5. O sea, se había mezclado con 5 culturas diferentes, 5 dioses diferentes, 5 formas de vida. Y le dice: has tenido 5, y con lo que ahora tienes, si vamos a adorar en este monte Genesaret o en Jerusalén, ni siquiera sabes lo que estás haciendo. Pero la mujer aceptó a Jesús y va al pueblo y agarra a todos los varones. Pues sí, los varones sí, ¿verdad? Era Lola la trailera o Camelia la tejana, o una de esas dos. Y va al pueblo y les dice a todos: señores, señores. Las mujeres se enojaron. Señores, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este un profeta? Y ahí van todos los hombres detrás de ella. Imagínate la esposa de esos hombres, las hermanas, la iglesia, Fundación Amí, bueno, otras iglesias. Ahí van todos tras la güera Rodríguez. Ahí van todos tras Camelia, y Camelia corriendo y todos los hombres detrás de ella. ¿Qué sentirían ustedes, hermanitas? Vamos a orar por la Camelia. Pues van todos los hombres, y detrás de todos los hombres van todas las mujeres, para ver a dónde esa mujer lleva a su marido. Y detrás de todas las mujeres van todos los jóvenes para ver el chisme. Y ahí va todo el pueblo
a ver a un hombre sentado en el pozo de Jacob, un hombre diferente, que ve a esa mujer con ojos limpios, que habla a esa mujer con boca limpia. No le dice: mamacita, ¿a dónde vas, güerita? La acompaña al pan, güerita. Un hombre diferente. Y Jesús empieza a hablar con todo el pueblo de Samaria. Los samaritanos le dijeron: Señor Jesús, quédese con nosotros. Quédese con nosotros, véngase a vivir. En Jerusalén lo desecharon, querían pleito por los bautismos de Juan y de Jesús. Quédese con nosotros. Y Jesús dice: está bien, me voy a quedar 2 días. Y en 2 días toda la ciudad se salvó. Termino con eso leyendo. Capítulo número 4, versículo 39. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Son los primeros, y una ciudad completa, los primeros en tener la revelación de que Jesús es el Salvador del mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. Termino diciendo esto. ¿Qué has hecho que te aleja de Dios? ¿Qué te hicieron que te aleja de Dios? ¿Qué podrás hacer en la vida que te aleje de Dios? Aun si tú fueses la samaritana, aun si tú fueses el más vil de los delincuentes, Jesús pudiera dejar a los suyos allá en Jerusalén e irte a buscar en el día caliente, cansado, fatigado, irte a buscar a ti que has vivido empedernido de borracheras, que has dañado, que abandonaste a tus hijos, que abandonaste a tu marido, que abandonaste tus no importa lo que hagamos, Jesucristo va a ir en busca de ti donde quiera que estés. ¿No les da gusto eso? Voy a cumplir 40 años de predicar el Evangelio. Y me han encantado los temas que Dios me ha revelado a lo largo de 40 años. Especialmente el de la fe. Porque por la fe hemos construido tantos edificios. Hemos comprado tantas tierras. Sin dineros, creyendo que el Señor está con nosotros, hemos construido, comprado, ensanchado territorios. Hemos emprendido una buena cantidad de negocios y empresas que generan dineros y seguimos creciendo. Estoy tan contento de lo que Dios me ha revelado a lo largo de estos años. Pero este verso me tiene más contento hoy que en años pasados. Que el amor de Dios está sobre mí. Que me ama por encima de cualquier cosa. Que si yo fuese el samaritano, Él viene por mí y me vuelve a levantar. Así es que quiero dejar esa idea en tu mente y en tu corazón. Recibe el amor de Cristo. Respóndele nada más: sí, Señor. Sí. Sí. Tú respóndele: sí, Señor, te acepto. Es todo lo que necesitamos.
Y tu vida no solamente entra en luz, sino de tu interior corren ríos de agua viva. Jesucristo es el pan del cielo que nos alimenta y ya no tenemos hambre de otras cosas porque Jesús es el pan, es el agua, es la luz que nos alumbra. Termine. Puede hacer esta oración conmigo. Digamos en voz alta: Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. También abro mi alma entera para recibir tu amor. Durante tantos y tantos años he querido conquistarte, he querido ganarte, he querido ser yo el que te atrapa a ti. Qué equivocado. Hoy, Señor, acepto tu amor, acepto tu salvación. Como quiera que yo esté, te acepto. Haz de mi vida lo que tú quieras. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias. Amén. Que Dios me los bendiga a todos.